preparado algo especial que quiere compartir con la iglesia y quisiera que tomemos este tiempo de escuchar y de dar gloria a Dios, porque en cierta manera no es que ellos solamente fueron, ustedes fueron parte de lo que Dios hizo a través de ellos. Así que los voy a dejar con Sofi. Hola, buenos días. Sinceramente, para mí es más fácil ir y hablar con una sola persona que estar así hablando en público. Pero bueno, téngame paciencia. Y bueno, una cosa que quería contar, que es lo que más resuena en el viaje, más resonó en el viaje que hice, es que antes de ir, una cosa que Dios me había hablado mucho es que yo soy muy tímida y cuando las cosas van mal tiendo a aislarme, tiendo a encerrarme y no salir de mi casa y no sé, porque es más cómodo, es como más sencillo. Y mientras estaba en el viaje, yo el año pasado estuve con chicos y este año también quería estar con chicos, pero todos querían lo mismo, así que dije, bueno, me voy con mujeres. Y resulta que muchas mujeres allá y también adolescentes tenían ese mismo problema de que, porque ya sea por cosas de la comunidad, cosas propias de Saltas, tienden a ser más introvertidos, sobre todo en las comunidades, más aislados, más cerrados. Y bueno, así como Dios me dijo a mí, yo se lo transmití a ellos, que esto de que no se aíslen, que estén unidos a la iglesia, que hablen lo que les pasa con sus hermanos, porque cuando tenés un dolor y no lo hablas y no lo soltás, como que se hace una herida profunda que después es difícil salir. Y muchos dicen acá que a mí se me hizo más fácil estar con ellos. Puede ser, pero igual sí me frustraba un poquito porque yo tenía que hablar y ellos nada más me respondían sí, no, bueno, pero sí. La pasé muy bien hablando, sí creo que les llegaba lo que yo les decía y nada, además de lo mucho que recibí nada más sirviendo y estando con ellos, es una alegría, un privilegio nada más hacerlo. También disfruté mucho estar con otros hermanos, con ellos. Y nada, disfruté mucho el viaje y espero poder volver y espero poder seguir estando con la gente con la que tenga que estar. No sé con quién voy a seguir hablando, pero espero que siga así. Amén, qué bueno. Dios usó a Sofi para ser punta de lanza en algo que a nosotros nos cuesta un montón, que es conectar con la cultura local. Y ella conectó con los adultos mejor que los que más estamos yendo. Sofi llegaba a un lugar y desaparecía. Todo el equipo estaba reunido haciendo cosas y Sofi ya estaba trabajando, comiendo con ellos, compartiendo con ellos, jugando con ellos, pero estaba con la gente y Dios la usó de una manera impresionante. Ahora vamos a seguir escuchando historias. Vamos a escuchar la historia de cómo fue el proceso y el descubrimiento de Mel sirviendo allá, que fue como fotógrafa, pero hizo muchas cosas más que solamente eso. Hola, buen día. ¿Saben lo difícil que es para un extrovertido que se la pasa hablando y riendo y haciendo chistes tener que callarse? Es muy difícil. Y aparte, una de las cosas que nos habían dicho es no los miren a los ojos. Y yo siempre miro así. Entonces me recostó. Era como, hola, hermanos. O sea, llegué a un punto en el que uno tenía que ser intencional en hablar lento porque si no, no te entiende. Y a mí me cuesta mucho hablar lento. Yo fui como fotógrafa, pero como decía Rubén, hice varias cosas. Tuve el privilegio de estar de a ratos como fotógrafa, pero después pude trabajar con los niños, con los adultos y mismo con los adolescentes. Tengo que ser súper corta. Una de las cosas que más me impactó es el lavado de pies. Lo lindo de ir como fotógrafa es que yo pude al 100% prestar atención cómo reaccionaban los niños, cómo pude ser parte del lavado de pies, aparte de ser fotógrafa. El hecho de estar uno como fotógrafo es que presta atención a las reacciones de los niños, de las personas, y prestas atención a toda la escena.
pero también es súper lindo poder ser partícipe de lo que es esa acción. La verdad es que fue súper, súper lindo. La primera nena con la que me tocó lavarle los pies fue mi amiga Miralina, y para mi sorpresa, 4 días después me la volví a encontrar y ella se acordó de mí y me dijo, mi amiga. Así que es súper linda. Ahí hay algunas fotos de las que sacamos. Pero por sobre todas las cosas les quería compartir un pequeño testimonio. El último día fuimos a la comunidad Toba, a una iglesia, que se llama la iglesia de Emanuel Dios con nosotros, que es una iglesia súper, que está pasando por muchas necesidades. Yo llegué temprano, entonces tuve la posibilidad de poder hablar con los hermanos, con las hermanas, y fue súper lindo porque en un momento fuimos a una de las actividades que los niños estaban jugando a la pelota, y había 3 hermanas reunidas. Estaban todas ahí hablando, me acerqué a ellas intencionalmente, le había prestado mucha atención a Sofi, que para mí fue en verdad un privilegio el haber podido servir con ella, el ver cómo ella prestaba atención a cómo se comportaban y se mimetizaba con ellas para poder compartirles el mensaje. Así que fue un privilegio el compartir con Sofi, el charlar hasta la madrugada y el enfermarnos el mismo día, así que fue increíble. Los 4, es verdad, pero ella justo compartíamos habitación, así que nos levantamos a la madrugada porque estábamos muy mal. Y me pasó que el último día nos encontramos con unas hermanas que estaban sentadas sobre un tronco, y a cada una de ellas les pregunté cómo se llamaban, Griselda, Nora y Miriam. Ellas eran hermanas de la iglesia. La señora que está de marrón se llama Nora. Ella me compartía que no estaba yendo a la iglesia porque su hijo había caído en las drogas y le daba mucha vergüenza volver a congregarse porque la familia, o sea, la iglesia, veían a su hijo drogarse en la esquina. Estaba súper desanimada. Después la señora anterior se llama Miriam. Ella me comentó que su hijo estuvo a punto de morir cuando nació, le dieron poca esperanza de vida y hoy su hijo tiene 28 años. Y la última hermana, que se llama Griselda, que es la de Campera Oscura, no había llegado a escuchar su testimonio. Yo me senté con ellas para preguntarles qué onda sus vidas, qué hacían, si bien eran hermanas, quería saber específicamente cómo habían llegado al Señor. No había llegado a escucharla, justo llegaron las chicas, entonces no pude escuchar su testimonio, pero a mí se me dio, me acuerdo que habíamos tenido un taller con Rubén sobre nuestro testimonio y cómo eso puede ser usado para la gloria del Señor. Y yo compartí mi testimonio sobre un año muy duro que tuve en el 2022, en el cual falleció mi mejor amigo y mi papá, y fue súper, pero súper, súper duro, y sin embargo, como fue el año en el que más pude conocer al Señor. Fue un año en el que el Señor me habló muchísimo, en el cual pude hacer el Salmo 119 que dice, tu palabra no fuera mi delicia, en mi angustia hubiese perecido. Y sumado a eso, cómo la iglesia a mí me recibió, cómo la iglesia me ayudó a sanar, me acompañó. Y yo le compartí eso. Termino de compartir eso y la hermana Griselda, que es la que no ya había llegado a compartir su testimonio, se había puesto a llorar. Y yo le pregunté, ¿qué pasa? Y ella agarró y me dijo, gracias por compartirme, entiendo que el Señor los mandó desde tan lejos para que me compartas esta palabra. Mi marido falleció hace unos meses y todavía estoy tratando de salir. Así que oré por ellas, fuimos a hacer el resto de las actividades, terminamos las actividades y al final de esa actividad, de compartir la película de Jesús, se me acercó de vuelta la hermana Griselda y me trajo una carterita hecha por ella con sus manos, usada, y me dijo, esta cartera la uso todos los días, pero quiero que me recuerdes en tus oraciones con esta cartera. Y me dijo, ¿podés orar por mí una última vez? Y oré por ella. Y fue súper lindo el haber podido usar el testimonio, las situaciones que uno ve en su momento como algo súper duro y difícil. El Señor nos saca de eso, nos saca en victoria, y ese testimonio nosotros lo podemos usar para consolar a otros, para fortalecer a otros. Así que nada, eso. Amén, amén, qué lindo. También Mel hizo trenzas, muchas trenzas. Creo que descubrió las trenzas con vos. No sé si se las van a saber desatar, pero al menos están bien vestidos, bien producidos ahora. Y hubo una persona que fue la sorpresa, la revelación del momento, que como unas 48 horas antes dijo, bueno, voy. Y dijo, ¿cuántas horas son de viaje? 35. Bueno, voy, dijo. Y bueno, ahora quiero que escuchemos atentamente el testimonio de viaje de Agustín, que tomó la decisión valiente de ir a pocas horas de iniciar el proyecto. Bueno, yo me anoté, Venga acá. Yo me anoté las cosas para no olvidarme porque ayer me olvidaba. Bueno, yo había tomado la decisión de ir a este viaje, más que nada motivado un poco por Meli, que me estaba incentivando. Vale, todavía las fotos no sé qué está mal. Bueno, estaba como muy... tenía muchas preocupaciones, tenía que tomar decisiones también importantes para mí. Entonces tenía muchas dudas y bueno, cuando me animaron a ir dije, bueno, capaz es una oportunidad como para yo mismo
poder tener un tiempo para mí, ¿no? Como para poder bendecir a otros, pero también para pensar, para orar, para tener un tiempo de distensión en medio de la rutina que a veces es difícil. Y me pongo más cerca. Bueno, y gracias a que pude ir, pude conocer diferentes testimonios, hablar con diferentes personas. Realmente hay testimonios muy fuertes y también poder hablar de muchas cosas que me pasaban, y eso fue muy lindo para mí. Bueno, si quieren podemos pasar a la primera imagen. Bueno, esas son picaduras de mosquitos, que es como un fruto de la desobediencia, porque me habían dicho que vaya con pantalón y dije, nada, yo voy siempre al sembrador, nunca me pasa nada, voy a poder soportarlo. Así que nada, todas las 2 semanas, bueno, la semana más o menos 10 días, rascándome las piernas todas las noches del dolor. Así que bueno, nada, a ver otra imagen. Bueno, ahí estamos trabajando, haciendo ayuda ahí en la comunidad, que eso también fue lindo, poder dar una mano, no solo ir a compartir, sino también ayudar en lo que estaban trabajando en las comunidades. Esto fue con una fundación. A ver, pasemos otra foto. Bueno, ahí otra imagen más. A ver si hay algo más. Bueno, ahí estamos jugando con los chicos. Algo que me gustó mucho fue, no sé si está la imagen del lavado de los pies. Ahí. Tengo anécdotas graciosas que no las voy a contar ahora, pero me pasó de sentir que fue muy lindo poder ser de bendición para esos chicos, porque nosotros no solo les llevábamos las zapatillas, sino también les dábamos el mensaje de salvación. Y sí me pasaba, ayer esto también lo conté en la reunión de jóvenes, de todo el tiempo dar un ánimo de decir Jesús te ama y tenés valor para el Señor Jesús y Él quiere tener una relación con vos. Y le decía a cada nene lo mismo, todo el tiempo le decía eso a cada nene que pasaba. Y esa noche yo llegué a dormir, ya estaba muy agotado y yo sentía como el Señor me decía esas palabras a mí mismo, ¿no? Como yo le decía a esos niños y el Señor me lo decía a mí en ese momento. Yo te amo, tenés valor para mí y tengo un plan para vos. Entonces eso me animó mucho de decir, el Señor quiere bendecir y también quiere bendecir mi vida y usarme como una herramienta para su servicio. Después también lo mismo a la hora de orar. No, siempre cuando alguien pasa a hablar es como que te conmueve, pero no es lo mismo cuando vos vas, conocés las personas, le pones nombres y orás con otro sentimiento y por salvación para sus vidas y para que ellos puedan también salir adelante en medio de situaciones que están viviendo, ¿no? Incluso también ser más agradecidos con muchas veces las cosas que nosotros tenemos. A ver si hay otra imagen después. Bueno, ahí justo, esto es algo muy importante para mí, porque pude hablar con Rodolfo, que es este hombre que está acá. Él es el cacique de la comunidad y tenía ganas de hacer como un proyecto ahí en la comunidad. Yo siempre, desde que empecé a estudiar la carrera que elegí, mi sueño era poder como servir al Señor con la profesión. Y bueno, sentía que no estaba pudiendo hacerlo y gracias a Guido, que es el hombre que está acá, que es como el que maneja todo ¿cómo decirle? Maneja todo el servicio, me llamó para hablar con él y bueno, le pude dar algunos consejos, sugerencias, cosas que yo haría, cosas que dejaría de hacer. Le gustó, estamos en contacto y seguimos hablando para mejorar algunas cosas, pero eso bueno, me puso muy contento, me animó muchísimo también. A ver, otra imagen más. Y también, bueno, hablando con Marcelo, un chico muy tímido, 12 años, también lo veía como, le prediqué el mensaje, pero él no me respondía nada, simplemente ni siquiera me miraba para hablar. Yo nunca supe bien si él quería seguir hablando conmigo o no, pero bueno, yo me quedé al lado de él. Pero bueno, pudimos hablar un montón, le pude compartir y bueno, estoy orando por él. Espero volver el año que viene y que esté él y bueno, me quiera ver también. A ver. Y la Betty. Bueno, ella es una mujer muy tierna que nos cocinó todas las noches. Yo la quise mucho también porque, bueno, su testimonio me animó. No sé si lo querés contar vos después. Algo que lo cuenta Rubén después, pero me animó muchísimo. Fue de las cosas que más me confrontaron para animarme. Bueno, nada, después Rubén cuenta. Pero bueno, también, por último, pues ya creo que me extendí un montón, algo que me pasó fue de ver cómo cuando yo a veces le compartía o le hablaba de Jesús a algunos niños, ya varios conocían de Jesús, varios habían escuchado y me confrontó el decir, Dios tiene una estrategia, Dios está llegando a esos pueblos, a esas comunidades y así como está pasando en Salta, está pasando en diferentes provincias de Argentina, también está pasando en el resto del mundo. Entonces, el Señor se está moviendo, la obra está funcionando, están llegando a diferentes zonas donde pensamos que no están alcanzándose y el Señor me desafiaba a decirme, bueno, vos tenés opción de seguirme
y sumarte a esta estrategia donde yo estoy o seguir viviendo para vos. Esa fue la palabra que el Señor me dio a mí. Es tu decisión. Y me confrontó mucho porque yo dije, quiero ser parte. No quiero seguir capaz viviendo y sembrando para mi vida, sino también para el reino y para la estrategia esta que está sucediendo, ya está pasando. Solamente me tengo que sumar nada más. Así que bueno, eso, ya terminé. Amén, amén. No se vayan todavía. Vamos a profundizar, pueden charlar con ellos después, contarles. Hay mucho que ellos tuvieron que condensar, que en una semana de servicio, tantas historias, tantas cosas que vivieron con Dios, que no entran en unos minutos. Pero me gustaría, ¿por qué no aprovechamos, y ya que estamos en este espíritu, poder orar dando gracias a Dios por lo que nos permitió ser parte como iglesia, pero también bendiciendo la obra? Esto fue un viaje de una semana, pero hay hermanos, como compartió Agustín, está Guido allá, que están sirviendo regularmente con ellos. Como compartió Meli, hay hermanas en la fe que están reconectándose con el Señor. ¿Y por qué no tomamos un tiempo de orar por la obra? Así que vamos a acompañar en este espíritu. Señor, gracias, papá, por hacernos colaboradores, Señor, en la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por estas historias, papá. Porque cada niño que recibió un par de zapatillas nuevas, Señor, es importante para vos. Porque cada madre, Señor, que vio a su hijo abastecido con tu provisión, es importante para vos, Señor. Porque cada hombre, cada varón, Señor, que camina buscando dirección, es importante para vos, Señor. Y no importa la lengua, no importa la cultura, no importa la distancia, Señor. Vos movilizás, Señor, cielo y tierra para alcanzarlo, Señor. Te pido que bendigas a los obreros valientes, Señor, que están allá sirviendo ahora, papá. Que bendigas a cada persona que recibió tu mensaje a través de los chicos, Señor. Y papá, te damos gracias por permitirnos el gozo, Señor, de ser parte de la obra que vos estás haciendo, Señor, en todas partes. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, chicos. Muy bien. Hoy, como parte también de retomar estos testimonios, era la idea poder compartir un poco una palabra que nos fue ministrando el Señor durante el tiempo de ese servicio. No sé si estoy bien acá parado, tengo que irme más atrás para que no acople. Este mensaje yo le puse en el taller del llamado a la entrega. Es parte de reflexiones personales que he tenido con el Señor a lo largo de los años, pero también es parte de cosas que Dios me ha ministrado mucho esta semana, sobre todo. Esta semana partió un amigo muy querido en la familia de Cruz, y no podía evitar recordar cómo Dios usó a este hombre para ministrarme y desafiarme al cumplimiento de la gran comisión. Y en cierta manera daba gracias al Señor, porque a través de otros hermanos Él siempre nos bendice. ¿Más para atrás? Vengo con la computadora atrás. Entonces hoy, como compartían los niños, dice el Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Si ven que leo diferente a lo que está en la pantalla, es porque ya mi mente lo conoce de otra forma. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esto es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Es un mandato, pero también es una oportunidad, y como bien mencionó Agustín, me encantó esa palabra, es la estrategia de Dios para reconectar a la humanidad con su amor y con el plan de salvación. Ahora, es muy interesante porque cuando pensamos en la gran comisión creemos que eso es el llamado, eso es para lo que fuimos escogidos. Y es parte, pero Dios no nos escogió para una tarea, y nos escogió con la gran comisión. Y mientras leía, pensaba en, por ejemplo, el pasaje en Mateo, para que busquen en sus Biblias, Mateo 4, 18 a 22. Voy a mirar a ciertas caras y según el termómetro de sus caras voy a saber qué tanto tengo que ir más rápido o más lento. Sobre todo a mi esposa, que me va a decir, vas muy rápido, perfecto, cuento con vos, amor. Me van a bajar de un andazo en cualquier momento. Entonces dice en Mateo 4, 18 al 22, esto es lo que yo le llamo el llamado. Dice que iba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo,
venid en mí, vengan en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En otras traducciones dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Me encanta esta parte donde dice, hay un llamado claro, síganme y los haré. Muchas veces cuando pensamos en misiones, cuando pensamos en proyectos misioneros, cuando pensamos en la Gran Comisión, pensamos en cuáles son nuestras capacidades, qué tengo yo que aportar al reino, qué tengo yo que sumar, cuáles son mis talentos, mis habilidades y toda una lista de cosas que hemos aprendido a evaluar, que está perfecto evaluarlas, está perfecto conocerlas. Pero fíjese que acá el Señor iba enseñando y eligió unos simples pescadores y les dijo, síganme. ¿Y qué dice que la Biblia que hicieron en ese momento? Dejaron las redes y le siguieron. No hubo una dialéctica de decir, bueno, vamos a orar a ver si esto es lo que tenemos que hacer. No hubo una evaluación de decir, bueno, pero yo no soy apto para... Hubo un llamado y una respuesta. Sígueme. Y le siguieron. Y me encanta esta parte porque dice, y yo los haré. No es por lo que sos, no es lo que sabés, no es lo que vos te vas a preparar. Él es el que hará. Y estos hombres eran hombres comunes. No eran personas especiales, no tenían un talento particular. De hecho, eran personas que ni siquiera estaban desocupadas. Ayer charlamos con los jóvenes de que en ese entonces ser un pescador era aún más duro de lo que es hoy, porque no tenían la hermosa tecnología que tenemos hoy para refrigerar los alimentos. Entonces se pescaba, se comerciaba y se vendía o se echaba a perder la jornada del día. Era un trabajo duro y ellos estaban ocupados de ese oficio de la familia. Entonces el dejar todo y seguir al maestro implicaba un gran peso, no era una decisión fácil. Un dato de color que me encanta mencionar es que se dice que muchos de los apóstoles, salvo Pedro, que era el único que sabemos que estaba casado, eran menores de edad a nuestros estándares actuales. De hecho, algunos dicen que el apóstol Juan, por ejemplo, que está en ese pasaje mencionado, tendría unos 13 o 14 años, asumiendo que dé las matemáticas para que él escriba luego el libro de Apocalipsis desde su ancianidad. Si no, o el tipo era exageradamente longevo, o era muy joven cuando el Señor se lo encontró. Entonces eligió hombres comunes, pero hombres que también nosotros hoy consideramos niños. Es muy interesante pensar en eso. El maestro nos llama a seguirlo. No nos llama a ser discípulos, que sí es parte, pero no nos llama a hacer escenario, a hacer grandes movilizaciones para la misión, no nos llama a levantar fondos, nos llama a una sola cosa, a seguirlo. Ahora, hay un proceso que es necesario cuando entendemos el llamado, que es el proceso de la forja. Dice, la Biblia habla mucho del barro y eres el alfarero. Entonces, hay un estado natural que nosotros tenemos antes de la transformación. Pensá en el momento en el que recibiste el Evangelio, en el momento que conociste a Jesús, ¿cómo te encontró Dios? ¿Cómo te encontró el Maestro? Cuando te dijo, seguime y yo te haré. ¿Tenías luchas? ¿Tenías inseguridades? ¿Tenías fortalezas quizás que el Señor tuvo que derribar? Quizás te considerabas en ese momento un buen orador, o quizás como yo eras una persona tímida que quería estudiar algo que lo aleje todo lo posible de estar frente a la gente. Un éxito, ¿no? Venimos con un bagaje, pero el Señor resignifica todo lo que vos sos. Y de hecho toma de tu historia y la resignifica y la santifica para llevarla a sus propósitos. Él es el alfarero. Y vamos a ver unos momentos puntuales donde Él caminó con estos discípulos y no solamente les dijo, sígueme, sino que en el andar los fue moldeando. El primer pasaje está en Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41, que lo voy leyendo, quiero ser respetuoso con el tiempo. Y dice que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les miró y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué grande es nuestro Señor, que Él muestra su poder, y en las tormentas los discípulos aprendieron a confiar en el Maestro. No solamente a seguirlo, sino a confiar en quién era Él. ¿Qué tormentas has atravesado en tu vida? ¿Qué situaciones difíciles has atravesado? Bueno, en las tormentas es cuando aprendemos a confiar en el Maestro. Ayer charlaba con los chicos y muchos esperan estar capacitados para ir a la misión, para accionar el plan que Dios tiene para tu vida. Pero no se trata de estar capacitado, se trata de seguirlo. Y cuando transites la tormenta, cuando transites la dificultad, porque lamento decirles, cuando uno camina en lo que Dios quiere que camine, no es un camino fácil. Es un camino duro, es un camino de dificultades, pero es un camino donde nuestro Maestro va a estar ahí con nosotros esperándonos. Y ahí, en el servicio, en la gran comisión, en el seguirle, en el hacer lo que simplemente el Maestro te pidió que hagas, aprendes confianza. Dice en Lucas capítulo 11, del 1 al 4, que dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo conocemos la oración del Padre nuestro. ¿A qué voy con esto? Que también en la oración estos discípulos pudieron aprender dependencia. Porque no se trataba solamente de una resiliencia al dolor, a las vicisitudes, sino de decir, mientras estés en la tormenta, también aprende a depender. Orá todo el tiempo, ore sin cesar. En Mateo 16, 13, 17 dice, 13 al 17, perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo a Simón Pedro, ya marcando su temperamento de liderazgo frente a los demás 12, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. En Cesarea ellos aprendieron quién es Jesús. Y es una afirmación que tenemos que hacer constantemente. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Reconoces al Maestro verdaderamente cuando le seguís? Y en Juan, capítulo 6, del 66 al 69, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Sabemos que había una multitud que le seguía y había muchos discípulos más que solamente los 12. Los 12 eran apóstoles, pero había discípulos también fuera de ese círculo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿no queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, nuevamente Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque cuando muchos se fueron, cuando Jesús levantó la vara de lo que implicaba seguirle, los discípulos aprendieron perseverancia. En el caminar con Dios muchas veces tenemos que caminar con perseverancia. No siempre es fácil. Hay veces donde inclusive dudamos de nuestra misión. Dudamos de lo que Dios nos pide que hagamos. Pero hay que ser perseverantes. Este amigo que falleció, él me enseñó esto de que de las convicciones no se hablan, las convicciones se viven. Está siendo, hermanos, hoy escuchamos a los niños compartir y me llena el corazón, pero me pongo a pensar en yo como adulto, ¿está siendo esto que le enseñamos a los niños una convicción en mi corazón? ¿O está siendo solamente teología? ¿El mandato de la Gran Comisión es algo que me moviliza? ¿Es algo que vivo? Y es algo que Dios me invita a desafiarme un día a la vez, decir, ¿estoy viviendo, siguiendo los pasos del Maestro? Porque en esencia, el camino es giga difícil, dirían los jóvenes hoy, más jóvenes. Es difícil, pero el Maestro está ahí con nosotros, acompañándonos, está ahí con nosotros, yendo adelante. El Maestro prometió estar con nosotros en todo momento.
Y hay un gozo profundo en la obediencia, en la perseverancia. Porque cuando pasamos las dificultades, cuando pasamos el tiempo de dolor o de quizás de disgusto, vamos a llamarle, tenemos el gozo de la victoria sobre nuestra carne primero, pero también porque hemos sido fieles en el llamado del Maestro. Síganme y los haré. Y Él está todo el tiempo. Ahora, tal cual como el camino es difícil, hay momentos donde las crisis son inherentes a la vida. Ayer le compartí a los chicos, algunos decían, bueno, yo no es como que me levanté el año, inicié el año y dije, che, qué buenas ganas tengo de ir al NOA. Y algunos pensarán que yo, como viajo hace mucho, sí tengo ganas. Muchas veces no he tenido ganas de hacer lo que el Señor me pide. Muchas veces he dicho, che, este año tendré que quedarme, no tendré que quedarme, podré quedarme, como si el no ir al NOA fuera opcional, como si no participar de la Gran Comisión y quitarle el NOA, poner cualquier otro ministerio, servicio, público, objetivo, como quiera llamarle, como si elegir entre la misión y la comodidad fuera optativo. Pero el Maestro me encontró allá a mis 17 años y me animó a que le siga. Y muchas veces caemos como los discípulos, dice en Juan 21, del 1 al 19, que en el duelo de haber perdido al Maestro, de que lo vieron resucitar después, pero que después desapareció, los discípulos, ¿qué es lo que volvieron a hacer? Su profesión. Volvieron al punto de inicio donde Jesús los encontró, pescando. Pero Jesús sabe llegar a la orilla de nuestras crisis. Y Él les permite, los confronta, pero les permite volver. Nos confronta con la verdad, pero también nos recibe con gracia y vuelve a dirigir nuestra mirada hacia Él. Fíjese que salieron a buscar pescado y Jesús se les apareció y les dijo dónde encontrar pescado. Pero cuando Pedro se dio cuenta quién era Él, dejó las redes, que estaban repletas, y se echó a caminar sobre el agua, queriendo abrazar a su Maestro. Él vuelve a dirigir la mirada hacia Él, porque no se trata de nosotros sirviendo, sino se trata de nosotros siguiendo al Maestro. Hay un reenfoque, un proceso natural que tenemos que vivir. Creo que ahí está. Pero no quedó ahí. Dice que después de esta conversación, Jesús siguió trabajando con Pedro, con los discípulos, con Pedro que le había negado 3 veces, le dio la oportunidad de afirmarlo 3 veces. Y Pedro, una vez habiendo hecho las paces con ese proceso, le dijo a Jesús sobre Juan, ¿y este qué? Y yo me imagino a Jesús como, bueno, ¿qué te importa? Pero más espiritual como, bueno, ¿y a vos qué si yo quiero que este siga? Hay un punto en donde a veces, cuando escuchamos historias de guerra misionera, cuando escuchamos las historias de lo que otros están haciendo, enseguida nuestro ego se ocupa de decirnos, bueno, pero yo te he llamado a otra tarea, o mi misión es más importante, o quizás te comparás para la negativa. ¿Cómo quisiera estar haciendo lo que hacen ellos? ¿Cómo quisiera estar en ese ministerio? Pero el punto no es lo que el otro está haciendo, sino es que hay una brecha misional que probablemente solo vos puedas alcanzar. Como compartimos hoy, hay un grupo específico entre la comunidad de Wichí que solo Sofi pudo conectar. Hay un grupo específico de niños que solamente Meli pudo alcanzar. Hay un grupo específico de líderes que solo Agustín pudo llegar con algo. Porque llegar a un cacique en una comunidad no es tarea fácil. Hay una brecha misional que vos solamente puedes alcanzar, sea tu familia, tus amigos, tus compañeros de barrio, tu ciudad, etc. Algunos cruzarán el océano para llevar las buenas noticias, otros van a cruzar la calle, pero el punto es que Dios está tratando de manera especial con cada uno, porque el plan de Dios te incluye a vos. Vos sos parte de su plan de redención para la humanidad, porque Él, así como te encontró en el camino, Él quiere encontrar a otros. Hay un punto en donde a veces vuelvo con las realidades de cómo nos vemos, y acá quiero contar la historia de Betty. Yo creo que es necesario que te capacites para servir al Señor con excelencia, pero que no esperes a estar capacitados para servir al Señor. Pero en muy muchas capacidades quizás, o incapacidades que a veces me cuesta ver, el Señor siempre me enseña humildad. Y la persona que tuvo más relevancia y mayor impacto por su testimonio en el equipo que estuvo, te puedo asegurar que era Betty, la mujer que compartió Agustín. Betty es una mujer de 50 y largos años, la rejuveneció. Ahí Marco Flores estuvo haciendo un servicio de peluquería y la rejuveneció un montón, como un servicio de gratitud hacia ella, pero Betty era una mujer de lentes chiquitos,
peticita, muy humilde, muy sencilla, de voz baja. Y ella se dispuso a decir, gracias porque vinieron, yo voy a cocinarles todas las noches. Una tarea importante, cocinar para 30 personas resuelve la logística de un equipo. 30 angurrientos que venían de servir y que no se ponían de acuerdo en qué iban a cocinar. Y estamos con Agustín la primera noche cocinando, y a Agustín le hizo efecto la cebolla, dice. Y Betty empezó a contarnos, dice, me alegra que hayan venido, porque ustedes están acá, yo puedo servirle a mi Señor. Hace 24 días mi hijo falleció, y estar acá con ustedes es parte de mi proceso de duelo. Betty, cuando la conocimos con Cintia, había perdido a su esposo, y ya viuda, perdió a uno de sus hijos, y aún así estaba ahí firme, como un roble, sirviéndonos. Y ella nos compartía y nos ministró con Agustín, y ahí nos pusimos a picar cebolla para no demostrar debilidad masculina. Y nos decía, mi hijo nació con un problema de salud y los médicos no le daban más de 2 años de vida. Y él falleció hace un mes, cumpliendo 29. Y yo le doy gracias al Señor porque nuestros hijos son prestados. Y el Señor me regaló 29 hermosos años, milagrosos, con mi bebé. Y ahora el Señor llamó a mi bebé a su presencia. ¿Qué fortaleza una madre que tiene esa convicción y aporta la gran comisión solamente cocinando? Pero a veces no ministra tanto porque esa mujer eligió seguir al Maestro. ¿Cómo voy a quedarme en casa y simplemente vivir mi vida si no puedo hacer lo mismo por los demás? De alcanzar a otras personas, de llegar hasta lo último de la tierra para que más personas como Betty puedan tener esperanza. Vemos los niños con los que trabajamos y no sabemos qué será de sus vidas, pero quizás a través del contacto que han tenido con adultos que les llevan un mensaje de esperanza, ellos después tienen grandes sueños para el cumplimiento de la gran comisión. Porque en algún punto Dios los va a encontrar en el camino y les va a decir, síganme. Ustedes son parte del plan de Dios. No están acá por casualidad. El mismo Jesús que dice, vengan en pos de mí, es quien dice, vayan y hagan discípulos. Y entre el venir y el ir, permanece la promesa constante. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. ¿Te animaste a seguirle para salvación? Amén. Anímate a seguirle para el resto de tu vida. Un día a la vez, reafirmar ese llamado para que el Señor te muestre sus pasos. Y para cerrar, quiero cerrar con este pasaje que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio y un honor poder ser parte de la obra del Señor, de extender su reino en esta tierra, de ser sus enviados para poder traer alivio al mundo que sufre, para poder traer luz y esperanza, pero para poder también llamar a las personas al arrepentimiento, porque alguien los ama y tiene un propósito para su vida. Y en el camino el Maestro te va a desarrollar, en el camino hay un proceso de crecimiento. No vas a estar igual el día que elegiste seguirlo que mientras vas creciendo. Dios te va a mostrar sus bondades, pero anímate a confiar en Él, anímate a dar saltos de fe. Muchos de los chicos que fueron se encontraban sin dinero, algunos como Agustín tenían que pedir permiso en el trabajo, otros tenían dudas de a qué van a ir. Muchos se fueron equipados como médicos quizás y se encontraron que no pudieron ejercer la medicina, pero a todos el Señor les mostró su bondad y les permitió ir pese a lo que ellos consideraban dificultades y les permitió servir pese a lo que ellos consideraban oportunidades, porque es el Maestro el que guía el camino. El centro de nuestra vida, el centro de la obra es Jesús. El discipulado es el proceso que Él estableció para desarrollarnos, para permitirnos capacitarnos para la gran comisión. La misión de Dios es el fruto que nace naturalmente de un corazón arrepentido que le sigue al Maestro. Ahora, el Espíritu Santo es el poder dado por Dios para que solo en Él, lleno del Espíritu Santo, puedan alcanzar lo que el Señor les ha pedido que hicieran. El llamado es ser fiel en el camino.
Ahora, cerrando con eso, es el punto de cada uno de los que está acá tienen un llamado. Esta pregunta se la hicimos a los jóvenes ayer y quiero decírselas de vuelta. Tenés un llamado. Solo vos podés dar respuesta a la necesidad y quizás seas la respuesta a las oraciones no hechas de personas que aún no le conocen, pero que están buscando. Tenés un llamado. ¿Te animás a responder? Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, papá, por todas tus bondades, Señor, sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque en algún momento vos, Señor, nos encontraste en el camino y nos animaste a seguirte, Señor. No sé quién fue, Señor, el que compartió de esta fe tan fuerte con cada uno de nosotros, Señor, pero como iglesia, papá, podemos reconocer que vos nos escogiste, que vos nos encontraste, Señor. Papá, enséñanos a seguir los pasos de tu Hijo Jesús, a poder estar firmes sabiendo que Él prometió acompañarnos. Enséñanos, Señor, a, papá, poder rendirnos a tu voluntad y reconocer que no son nuestras capacidades, no es nuestro talento, no es, Señor, lo que nosotros tengamos para ofrecer, sino es lo que vos hacés, Señor, con nuestras vidas. Permitirnos ver, Señor, fruto espiritual. Permitirnos ver, Señor, multiplicación. Permitirnos, Señor, tener el gozo de ser parte de tu gran comisión. Gracias, Señor, porque vos trataste la vida especial, de manera especial la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque nos trajiste acá. Y hoy somos iglesia, somos familia de la fe. Somos parte de tu reino por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir de una manera que te honre y que honre esa entrega. En tu nombre oramos, Señor, y bendigo a mis hermanos. Amén.